Derechos humanos, detalles de pactos, artículo 75, el primer documento para el examen final. Unidad 2, texto 1 y 2, detalles de los pactos. Artículo 75, inciso 22, incluye una lista de tratados a los que la reforma constitucional de 1994 decidió darle jerarquía constitucional. El denominador común de estos tratados internacionales de los que la República Argentina es parte es que tratan sobre temas directamente vinculados con los derechos humanos. Su origen inmediato se remonta a la reacción internacional ante las atrocidades cometidas durante la Segunda Guerra Mundial y son consecuencia directa de la creación de la Organización de las Naciones Unidas, que pasa a ser el ámbito natural para la elaboración de estos convenios internacionales. La enumeración hecha en el artículo 75, inciso 22, no es cerrada, sino que puede ser ampliada siguiendo un procedimiento especial que esa misma norma establece. De hecho, luego de la reforma constitucional de 1994, otros dos tratados internacionales no incluidos en la nómina original fueron dotados por el Congreso de jerarquía constitucional. Los tratados universales. 1. La Declaración Universal de los Derechos Humanos. Fue aprobada el 10 de diciembre de 1948. Como sucede con todas las declaraciones, esta no requiere que la ley de aprobación ni de acto de la ratificación del Poder Ejecutivo a nivel nacional, ya que las declaraciones no son documentos vinculantes, sino consensos de la comunidad internacional sobre un tema. La declaración comienza con un preámbulo en la que se reconoce que la dignidad y los derechos iguales e inalienables de todos los hombres son la base de la libertad, la justicia y la paz, y que por eso es necesario protegerlos por un régimen de derecho. Contiene luego una enumeración de derechos, entre ellos el derecho a la libertad, a la igualdad, a la no discriminación, a la vida, a la seguridad, al reconocimiento de su personalidad jurídica, etc. 2. El Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Fue suscripto en Nueva York, Estados Unidos de América, el 19 de diciembre de 1966. La República Argentina lo había aprobado con anterioridad en el año 1986 por ley número 23.313. En esencia, reitera los conceptos fundamentales de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Consagra además el principio de la libre determinación de los pueblos para establecer su condición política y proveer a su desarrollo económico, social y cultural. 3. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. También fue suscripto en Nueva York el 19 de diciembre de 1966. Nuestro país lo aprobó en 1986 por la misma ley 23.313. En lo fundamental, enumera derechos similares a los contenidos en los otros documentos internacionales, haciendo hincapié en el derecho a la participación en la dirección de los asuntos públicos. Establece además un comité de derechos humanos que estudia los informes presentados por los Estados parte sobre las medidas tomadas para volver efectivos los derechos enumerados. Los dos últimos, los pactos, además fueron complementados por protocolo facultativo que también posee jerarquía constitucional al estar contemplado expresamente por el artículo 75, inciso 22. 4. La Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. Fue aprobada el 9 de diciembre de 1948 y ratificada por nuestro país por decreto en la Ley 6286 de 1956. Fue una consecuencia directa de lo vivido durante la Segunda Guerra Mundial. El genocidio es definido como el acto perpetuado con intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, tal como matanza de sus miembros, lesión grave a la integridad física o mental, sometiendo a condiciones de existencia inhumana, medidas destinadas a impedir nacimientos dentro del seno del grupo y traslado por la fuerza de niños. 5. Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, suscripta en Nueva York, Estados Unidos, el 13 de julio de 1967 y aprobada por la República Argentina en 1968 por la Ley 17.722. Fue una consecuencia del fin del colonialismo de Estados Unidos. La discriminación racial es para esta convención toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio
en condiciones de igualdad de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas políticas, económicas, culturales, sociales, otra cualquier esfera de la vida pública. 6. Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Fue hecha el 18 de diciembre de 1979 y aprobada por la República Argentina en 1985 por la Ley 23.179. Surgió en el seno de la ONU como uno de los derivados de los movimientos feministas de la década del 70. Según la Convención, habrá discriminación contra la mujer cuando exista una distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en lo político, económico, social, cultural y civil. 7. Convención contra la tortura y otros tratos de penas crueles, inhumanos y degradantes. Adoptada por la ONU el 10 de diciembre de 1984 y aprobada por nuestro país en 1987 por la Ley 23338. La ley que aprueba la Convención contra la tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanos y degradantes es la Ley 23338. La tortura es para esta convención todo acto por el cual se inflige intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o confesión o de castigarla por algo que haya hecho en otras acciones. 8. Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la ONU en Nueva York, Estados Unidos de América, en 1989 y aprobada por Argentina en 1990 con la Ley 23.849. Esta es 8, la Convención sobre los Derechos del Niño, celebrada en 1989 y en Argentina incorporada en 1990. Para la Convención es el niño todo ser humano menor de 18 años, salvo que por la ley que le sea aplicable alcanza la mayoría de edad antes. Argentina también hizo una reserva a esta convención al manifestar que niño es todo ser humano desde el momento de su concepción hasta los 18 años. Los tratados regionales. 9. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, por eso son regionales. Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Fue aprobada en la 9ª Conferencia Internacional Americana en Bogotá, Colombia, 1948. El contenido no difiere de la esencia al de la Declaración Universal de Derechos Humanos, pero se diferencia de aquella ya que contiene también una enumeración de deberes del hombre. Convención 10. Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como Pacto de San José de Costa Rica. Fue suscripta en esa ciudad el 22 de noviembre de 1969 y aprobada por la República Argentina en 1984 por Ley 23054. En esta convención se crean dos órganos de control efectivo que son la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Órganos de control, Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana puede evacuar consultas que se le formulen y también dirimir pleitos que se le planteen. Como la Argentina adhirió al Pacto de San José de Costa Rica, aceptó la competencia tanto de la Comisión como de la Corte, y ha sido parte en distintos procesos internacionales que se han ventilado en ellas. 11. Si bien hasta acá enumeramos 11 pactos, en realidad fueron 11 porque englobó bajo un mismo acápite el protocolo facultativo del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Tratados aprobados con posterioridad a la reforma, como ya se ha explicado, es posible dar rango constitucional a nuevos pactos celebrados internacionalmente y que la República Argentina aceptara con posterioridad a la promulgación de la reforma constitucional del año 1994. Ello es posible a través de la técnica legislativa que establece la sanción de una ley aprobada por las 2/3 partes del Congreso de la Nación. Aprobada dicha ley, el nuevo pacto, aunque no se encuentre incluido en el texto de la Constitución Nacional, tiene rango superior a cualquier ley del derecho interno argentino. Así es que con posterioridad a la promulgación de la reforma constitucional del año 1994, se han aprobado los siguientes pactos. La Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad.
Después de la reforma constitucional de 1994, nuestro país aprobó esta convención por ley 24584 en el 95 y por ley 25778 del 2003. El Congreso además le dio jerarquía constitucional. Esta convención había sido adoptada por la Asamblea General de la ONU el 26 de noviembre de 1968. Según este documento, los crímenes de guerra y los de lesa humanidad figuran entre los delitos de derecho internacional más graves, por lo que su represión efectiva es un elemento importante para prevenirlos y para proteger los derechos humanos y libertades fundamentales. Por eso, no considera pertinente la aplicación a estos crímenes de las normas del derecho interno relativas a la prescripción de los delitos ordinarios, pues ello impide el enjuiciamiento y castigo de las personas responsables de esos crímenes por el simple transcurso del tiempo. 2. La Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas fue adoptada en la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, OEA, en Belén, Brasil, en 1994 y aprobada por nuestro país por Ley 24556 en el 95. Como fue aprobada después de la reforma constitucional de 1994, no integraba la nómina original del artículo 75, inciso 22, pero por ley número 24820 el Congreso le otorgó jerarquía constitucional. Para esa convención, la desaparición forzada de personas es una figura penal que consiste en la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera fuera su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falla de información que impide el ejercicio de los recursos legales y garantías procesales pertinentes. Aquiescencia, consentimiento, permiso. Es un delito de lesa humanidad, un delito de carácter permanente y por ello no prescribe por el paso del tiempo y habilita el sistema de extradición. Como dato de interés, se puede apreciar que recién el 20 de diciembre del 2006, la Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante la resolución 61 de 177, adoptó sin voto, es decir, por consenso, la Convención Internacional sobre Desaparición Forzada de Personas, o sea, mucho después que se le hubiese legislado en América Latina. 3. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. La convención fue aprobada por Ley Nacional número 26378 del año 2008 y se le dio jerarquía constitucional por Ley 20744 en el 2014. El propósito de la presente convención es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad y promover el respeto de su dignidad inherente. Las personas con discapacidad incluyen aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo, que al interactuar con diversas barreras puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás. Mediante esta convención, el Estado Nacional se compromete a poner a disposición de las personas con discapacidad todos los elementos técnicos para que puedan convivir con dignidad.